Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los colosenses, en su corazón se ve que cada vez que él puede, explota en una alabanza, en una adoración, en una gratitud a Dios, por causa de ese evangelio maravilloso. El apóstol Pablo en el capítulo 1, versículos 3 al 8, comienza con una acción de gracias, y la acción de gracias es principalmente porque Dios ha concedido el evangelio a los colosenses, y por eso los colosenses pueden tener vida, pueden tener también la oportunidad de ser transformados, de crecer en el evangelio, versículo 5, y lleva fruto y crece también en vosotros. Pueden tener también la posibilidad de poder expandir ese evangelio, masificarlo, proclamarlo también a otras personas. Y el apóstol luego en el versículo 9, como vimos la semana anterior al versículo 11 de Colosenses 1, también sabe que todavía tienen necesidad los creyentes en Colosa, como también los creyentes en el día de hoy, de una mayor comprensión de la obra de Dios en Cristo, que tienen una mayor necesidad de comprensión de las cosas celestiales, de las cosas espirituales. Y por eso es que su intercesión ante el trono del Señor tiene que ver con pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que puedan vivir conforme a ese conocimiento, a esa voluntad revelada de Dios. Conocer la voluntad de Dios para vivir en función de la voluntad de Dios y llevar también frutos, pero saben que no pueden ser capaces en sí mismos, y por eso el apóstol Pablo pide el poder de Dios para ellos, para que los pueda llevar adelante y puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Solo con el poder de Dios obrando en la persona, en el creyente, es posible aquello. Y entonces, en el versículo 12 al 14 termina esta porción. Obviamente al principio toda la Biblia fue escrita sin párrafos, sin versículos, sin capítulos, entendemos. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo otra vez vuelve a elevar una acción de gracias al Señor, pero principalmente motivando a los colosenses a que ellos vayan al trono celestial para poder agradecer la obra de Dios, pero en una manera específica. Ahora Pablo describe qué es el Evangelio. A través de tres cosas nada más, en una síntesis perfecta, maravillosamente profunda, el apóstol Pablo va a decir, esto es el Evangelio. Pero como una expresión de acción de gracias a Dios, porque entiende que el Evangelio nace en la mente perfecta del Padre, es realizado en perfección también por la obra del Hijo y es puesta en el corazón de los creyentes a través de la obra del Espíritu Santo. Notemos como dice el versículo 12 al 14, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Parece que Pablo ni siquiera puede respirar. Si nosotros pudiéramos verlo expresando esto en palabras, parece que él sigue una y otra vez dando gracias al Padre, alabando a Dios por lo que Él hizo en y a través de la persona del Señor Jesucristo. Esta es la acción de gracia específica. El apóstol da gracias al Padre por lo que Dios, el Padre, hizo en y a través del Señor Jesucristo para bendecir a los colosenses. Y obviamente, para bendecirnos a cada uno de nosotros que nos ha alcanzado el fin de los tiempos, porque este evangelio, este mismo evangelio que es descrito en tres frases extraordinarias, es el que ha llegado también a nuestras vidas un día. Y si no es así, es necesario entonces que abramos el corazón para que ese evangelio penetre profundamente y produzca los frutos de arrepentimiento. Versículo 12. Dando gracias al Padre, con gozo dando gracias al Padre. Y aquí está lo primero entonces que él menciona. Gracias a Dios el Padre porque Él nos hizo herederos. Eso es lo primero. Versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
Nos hizo herederos, y eso tiene muchas connotaciones, y lo vemos inclusive desde el punto de vista formal de lo que nosotros entendemos como herencia, porque implica que la herencia es para aquellos que están emparentados de alguna manera, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que implica desde el punto de vista espiritual? Que siendo hijos de ese Padre, Él nos heredó algo que nosotros no podíamos ganar con nuestras propias fuerzas. Notemos cómo hay una frase o una palabra clave ahí en el texto. Dice que nos hizo aptos. Que nos hizo aptos. Y esta palabra significa nos hizo suficientes, nos hizo capaces, nos calificó, nos autorizó, nos habilitó para tener una herencia. ¿Cuál era nuestra condición real antes de que el Señor obrara en nuestro corazón? Estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Esa es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Era la condición de todo ser humano. Y particularmente ahí el apóstol está hablando en el contexto de Efesios de los gentiles, de aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Ahora, también esa era la condición de los colosenses, también esa era la condición de cada uno de nosotros en el día de hoy. No podíamos ser calificados para recibir una herencia. Estábamos totalmente separados de Dios, sin ninguna posibilidad de alcanzarlo a Él por nuestra propia fortaleza, sabiduría o poder. Fue su pura gracia soberana. Su pura gracia soberana. Dios nos calificó para participar de una herencia. Nos ha dado una porción de los santos en luz. Como hijos de Adán no éramos dignos, no estábamos calificados para gozar de la gloria del cielo. Nuestra única calificación como hijos de Adán era el infierno. Estábamos calificados para el infierno. Éramos aptos para el infierno. No había ningún tipo de esperanza en poder llegar un día a disfrutar de las glorias del cielo. De hecho, cualquier incrédulo, cualquier persona que no cree en el Señor Jesucristo, que hipotéticamente se le diera la posibilidad de estar en el cielo, se sentiría fuera de lugar. Porque para estar en el cielo hay que ser habilitado, ser apto, ser calificado para poder estar en el cielo. Solo los creyentes pueden disfrutar de aquello que no ganaron, para lo cual no estaban calificados, pero que recibieron gratuitamente gracias a la obra del Señor Jesucristo. Aunque Pablo aquí no dice específicamente que es la obra de Cristo, ¿qué otra cosa nos podría calificar para la herencia de los santos en luz? ¿De qué otro modo, por qué otro atajo podríamos llegar a tener una herencia que nunca merecimos? Si no es a través de la obra perfecta de Cristo. Notemos que el apóstol, en el mismo momento en que él fue salvado, el Señor, dice según sus propias palabras, lo envió a los gentiles. Y le dijo Pablo, para esto te he llamado, esto es lo que yo quiero que tú hagas a través de la predicación del Evangelio. Hechos capítulo 26, versículo 18. Noten las cláusulas de propósito allí en ese versículo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este texto que el apóstol Pablo menciona aquí cuando le escribe a los colosenses es muy similar a la misión que Dios le entregó en el mismo momento en que lo llamó. Hay muchas familiaridades entre uno y otro versículo, pero ahora estamos hablando de lo último, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, cuando pensamos en esas realidades maravillosas gracias a la obra de Cristo, no podemos quedarnos indiferentes ante una dádiva tan tremendamente importante. No se trata de una herencia corruptible, no se trata de una herencia que con el paso del tiempo se va a ir perdiendo su brillo y su valor. No se trata de una herencia que puede ser contaminada. Se trata de una herencia incontaminada, inmarcesible, como dice el apóstol Pedro, reservada en los cielos para nosotros. Gracias a Dios, el Padre que nos hizo
herederos, aptos, capaces, habilitados para poder tener una herencia que nunca merecimos. Por eso alguien escribió unas pequeñas frases para mostrar su gratitud a Dios que transformó en himno. Dice, sobre su mérito, me encuentro yo. Otra base no conozco, ni allí donde mora la gloria en la tierra de Emanuel. Sobre su mérito me encuentro yo. Otra base no conozco. No tengo ningún otro sustento para tener esperanza de tener una herencia más que la obra suficiente del Señor Jesucristo. Por eso es que es un resumen del Evangelio. Por eso es que es una síntesis del Evangelio. El apóstol Pablo vibraba con el Evangelio en su corazón, siempre estaba pensando en cómo propagar el Evangelio, cómo llegar con esta noticia extraordinaria del amor maravilloso de Cristo por hombres que no merecían absolutamente nada. Mientras nosotros empuñábamos nuestra mano en la tierra contra el cielo, el mismo Dios envió a su Hijo para salvar a aquellos que se rebelaban contra Él conscientemente. Y darnos una herencia que perdura. La idea es que cuando Dios salva a alguien, le da en ese mismo acto la aptitud para el cielo, lo hace apto para el cielo. Este acto es definitivo y absoluto, una vez y para siempre. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo tiempo pasado. Es un hecho que ocurrió en tiempo pasado, pero tiene connotaciones presentes y futuras. Lo que Dios hizo a través de Cristo hace 2000 años atrás tiene una realidad práctica, vivencial hoy, en el día de hoy. Ya nos hizo aptos, ya podemos participar de parte de esa herencia. Todavía no estamos en el cielo, pero ya podemos disfrutar de esa herencia, podemos saborear un poquito lo que eso significa. Esta capacitación definitiva, esto que nos hizo aptos el Señor, pasa a ser pasamos a ser partícipe de esta herencia. Esto solo se encuentra en Cristo. Es por eso que su esfera es la luz, dice. La herencia de los santos es luz. Dos calificaciones. Santos en el sentido de apartados por el Señor, apartados, sacados del mundo. Y por eso es que un creyente no puede seguir viviendo en el mundo como si no pasara absolutamente nada. Un creyente no puede seguir viviendo según los parámetros del mundo, según el pensamiento del mundo, según la filosofía del mundo, porque si realmente es un creyente ya ha sido sacado de esa esfera para servir al Señor. Los santos, la herencia de los santos. Si una persona piensa que va a recibir una herencia en los cielos y que está reservada y guardada para él, pero sigue viviendo en conformidad a los parámetros del mundo y al pensamiento del mundo, entonces está autoengañándose. Porque la herencia de la que habla aquí es de los santos. En luz. La Biblia cada vez que utiliza la palabra luz, siempre, o el apóstol Juan en particular, la contrasta con las tinieblas. Porque hay una explicación de tipo moral. Primero, la luz tiene dos significados en términos más reales, digamos, más prácticos. Uno es que es la verdad. Cuando se habla de la luz, se habla de la verdad. Y otro, que es filosófico en ese sentido, y el otro que es moral, en el sentido de que cuando se habla de la luz, se habla de santidad. Cuando se habla de las tinieblas, se habla de pecado, de la esfera del pecado. Notemos como en Primera de Juan, capítulo 1, el apóstol Juan dice lo siguiente, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahí está el contraste, ¿se fijan? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La esfera en la existencia de Dios es luz. En consecuencia, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjense, ahí está la connotación filosófica. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo aquí? Que esta herencia es para un grupo de personas específico que Dios en su gracia escogió, que entonces salvó y lo hizo apto, cambió no solo su posición, su condición, sino también cambió su naturaleza, su carácter. Pasa a ser ahora santo y pasa a vivir en la esfera de la luz.
Por eso, de alguna manera, la iglesia aquí en la tierra tiene esa connotación. La iglesia del Señor Jesucristo es un pedazo de cielo aquí en la tierra. Y podemos disfrutar entonces de todas las promesas que Dios ha hecho a través de la obra del Señor Jesucristo. Esta herencia está reservada en los cielos, pero ahora en el presente podemos disfrutar de ella, saborear su deleitosa dulzura por el Espíritu Santo que nos ha concedido. Notemos cómo en el capítulo 1 de Efesios, cuando ya termina esa gran, maravillosa exaltación a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, cuando habla de la elección, cuando habla de la redención, cuando habla de la adopción y tantas verdades maravillosas en el capítulo 1, termina en el versículo 14 con esto. Versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjense lo que dice el versículo 13. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y este Espíritu Santo es las arras, literalmente el arrabón, esa es la palabra en griego, de nuestra herencia, la anticipación, la garantía, la certeza absoluta de que vamos a tener una herencia en los cielos. Hasta la redención de la posesión adquirida. Por eso podemos disfrutar desde ya esa herencia, degustar en parte lo que va a significar y estar esperando expectantemente, mirando el momento en que la disfrutemos completa en los cielos, donde no tendremos el estorbo del pecado con nosotros. Es una herencia maravillosa. Dios en su gracia hizo aptos a los incapaces, como nosotros, con el fin de regalarnos una herencia que nunca merecíamos. Una herencia gloriosa. Hermano, cuando vemos el Evangelio, cuando vemos lo que Cristo hizo por nosotros, a veces ni siquiera nuestro corazón late más fuerte. Parece que escuchamos una vez más algo que ya sabemos, pero no se trata de conocimiento intelectual. Se trata de que esas verdades penetren profundamente en nuestro corazón. Toda nuestra vida cambia en nuestra manera de vivir. La vida cristiana no es la aceptación de ciertos dogmas. La vida cristiana es una relación con el Hijo eterno de Dios. Eso es lo que la Biblia muestra. Y entonces cuando Pablo dice que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, está diciendo, el Señor te escogió, el Señor te transformó y el Señor te tomó para ser parte de una herencia eterna que vas a tener con toda certeza. No porque tú seas bueno, no porque te la hayas ganado, sino porque Cristo lo hizo en tu lugar. ¿Quién nos hizo hijos de Dios el Padre? El Hijo único que Él envió. Por eso necesitamos estar conscientes de lo que significa la cruz de Cristo. No nos juntamos simplemente para cantar. Es bueno que adoremos al Señor a través de la alabanza, pero no nos juntamos simplemente para eso. No nos juntamos simplemente para escuchar la palabra de Dios, que es lo más esencial en la iglesia, por supuesto que sí. Nos juntamos para que esa palabra nos transforme y nos haga aptos cada día más para estar con los santos en luz. Confiando en lo que Cristo hizo, no en lo que yo hago. Confiando en la obra perfecta del Hijo en nuestro lugar. Gracias damos al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pero para eso es necesario que antes ocurra algo. Primero, debíamos ser liberados de una condición de la que todo ser humano participa. Y esto nos lleva al segundo punto, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esta es la segunda razón que Pablo encuentra para agradecer a Dios y otra vez tiene que ver con el Evangelio. Gracias al Señor, gracias al Padre, porque nos ha liberado.
nos ha liberado, ha extendido su mano y nos ha sacado de una condición de perdición absoluta en la cual nos encontrábamos. Para poder ser poseedores de esta herencia gloriosa, es imprescindible que fuésemos librados de una condición de esclavitud en la que nos encontrábamos naturalmente. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición natural de todo ser humano que nace en esta tierra. Cualquiera puede dar 20.000 razones para decir que no está en esta condición, y la Biblia sigue diciendo, tú tienes un grave problema porque eres un esclavo y no te das cuenta que eres un esclavo. Eso es lo que está diciendo ahí Efesios. Dice el apóstol Pablo que él también era parte de ese grupo de personas, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, o sea, haciendo la voluntad de alguien que está gobernando sobre nosotros, pero no es precisamente Dios en ese momento. Y también esto afectaba nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que constituye la esclavitud en la cual nos encontrábamos. Para entender mejor, obviamente que tenemos que mirar atrás en la historia bíblica para encontrar a Israel allí en Egipto. Cómo ellos gemían, dice el Señor cuando habló con Moisés y lo llamó desde la zarza ardiente. Cómo ellos clamaban, cómo ellos suspiraban por ser librados de esa condición de esclavitud. No había ninguna posibilidad que se zafasen por sí mismos. Ellos estaban bajo el poder y la autoridad de Faraón. Era imposible que salieran de esa condición. Y entonces comenzaron a clamar. Y entonces comenzaron a gemir para pedir a Dios que pudiese intervenir porque ellos no podían salir de ese lugar. Es maravilloso y al mismo tiempo nos lleva a una reflexión profunda de los sentimientos en el corazón de un Dios que no es indiferente ante el sufrimiento de las personas. Capítulo 3 de Éxodo, versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, de aquellos que estaban sobre ellos oprimiéndolos. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Todo ser humano está en esa condición, tenga la religión que tenga. La Biblia no dice, mira, si tú tienes esta religión A, B, C o D, entonces tú eres libre. No, todo ser humano está en una condición de esclavitud. Y por eso el apóstol Pablo da gracias al Padre, aquí en Colosenses, que el Padre, a través del Hijo, nos ha librado, dice. Nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Lamentablemente la mayoría no es consciente de eso. Los fariseos eran hombres religiosos, pero fanáticos por la ley. Buscaban, estudiaban la ley, buscaban sacar todas las enseñanzas que podían, trataban de practicar la ley en términos externos. Sin embargo, no se daban cuenta de algo, que eran esclavos. Y por eso cuando el Señor Jesucristo le dice a los judíos en general, ahí en Juan 8, versículo 31 en adelante, dice la Biblia, a los judíos que habían creído en Él, el Señor Jesucristo le dice una cosa muy importante. Le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Dicen ellos, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué estás hablando tú de libertad si nosotros somos libres? Miren cómo estaban de autoengañados. Porque eran esclavos de un imperio como Roma, físicamente, pero también eran esclavos del pecado espiritualmente. Y ellos dicen, no, nosotros no somos esclavos de nadie. Y por eso Jesús vuelve a decir, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Y eso es lo que dice el Evangelio. El Evangelio lo que hace al penetrar un corazón de una persona, cualquiera que ésta sea, cuando el Espíritu Santo lo aplica, lo hace verdaderamente libre. Eso es lo que Cristo hace. Conoceréis la verdad es Él, y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare. Hermanos, ¿cómo no dar gracias a Dios? Cuando ya las cadenas de la esclavitud espiritual que nos oprimían, que no teníamos ninguna posibilidad de zafarnos de ello, han sido cortadas una vez y para siempre. Cuando Jesús extendió sus brazos en la cruz, allí las cadenas de la esclavitud del pecado estaban siendo cortadas. Hermanos, en una media hora más quizás vamos a salir de aquí. Y entonces vamos a decir qué lindo fue lo que escuchamos. Y luego vamos a seguir viviendo igual. No puede ser. Después de ver las implicancias del Evangelio, después de ver la grandeza de la obra del Señor Jesucristo que nos libró, y fíjense de qué nos libró específicamente, nos libró de la potestad de las tinieblas. De la potestad de las tinieblas. Esta liberación es más grande que la que hizo Dios con Israel. Más grande, ¿por qué? Porque es una libertad de la esclavitud espiritual. De ese poder que había sobre nosotros y gobernaba sobre nosotros. La mayor parte de la gente no se da cuenta que está siendo gobernado por el poder de las tinieblas. La gente piensa que es libre y por eso aparecen en las calles protestando y exigiendo derecho un montón de personas, derecho a autodestruirse más y más. La gente no se está dando cuenta de lo que esto significa. Ellos piensan que son libres, pero son esclavos. Y necesitan entonces el Evangelio porque el Evangelio es el único que los puede librar. Es imposible zafarse por sí mismo de esa condición. Potestad de las tinieblas, esta frase se refiere a la autoridad, gobierno y jurisdicción de alguien que está sobre otra persona y lo está gobernando, oprimiendo, guiando, dirigiendo, dominando. ¿Y quién es este? El poder de las tinieblas, obviamente, es Satanás. Satanás ejerce sobre las personas un poder y una autoridad que las personas no se dan cuenta. ¿Recuerdan? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Los mantiene sometidos y bajo su control. Y las personas piensan que al dar rienda suelta a sus deseos y anhelos personales son libres, cuando en realidad es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Por eso, los que por gracia hemos llegado al conocimiento de Cristo, necesitamos otra vez mirar la obra de Cristo y ver que este poder y autoridad han sido quebrados para siempre por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, después de decir por qué Él tomó forma humana para poder obrar en favor de aquellos que estaban en la condición de esclavitud, el versículo 14 y 15 es una síntesis de lo que son las implicancias de la obra del Señor Jesucristo y es maravilloso. Estos son de los versículos más lindos que yo he visto en la Biblia. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y este es el objetivo, este fue el propósito, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por eso no tenemos que temer, porque el Señor destruyó para siempre esa potestad. Le quitó el dominio para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y entonces, como una consecuencia, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, a servidumbre, ¿se fijan? Y librar. Y eso lo hizo en un solo acto en la cruz del Calvario, al morir por nosotros y al resucitar triunfante entre los muertos. ¿Cómo no dar gracias a Dios que nos libró de la potestad de las tinieblas? Por eso el Señor, cuando, como leí hace un rato, comisionó a Pablo, le dijo para que abra sus ojos, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios.
para que haya un cambio allí, para que tú salgas de una condición y seas trasladado a otra condición. Cada creyente ya no pertenece al ámbito de las tinieblas, sino que es un hijo de luz. En Cristo ha sido liberado una vez y para siempre. Y otra vez está hablando en términos ya como un hecho concreto, el cual nos ha librado. Pero tiene repercusiones otra vez presentes, permanentes. Pero no fuimos, y esto es lo interesante, la perfección de la obra de Cristo, pero no fuimos liberados para deambular sin rumbo como hombres libres, pero con un destino incierto. No fuimos liberados para decir, ya ahora eres libre, entonces vive como tú quieras. No. Si miramos otra vez al Antiguo Testamento y vemos lo que Dios hizo con Israel, Dios hizo con Israel algo tremendo. Le dijo a Moisés que lo llamó para sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto y para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Y ese es lo tercero que Pablo dice aquí, por lo cual da gracias. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué maravilla lo que el Señor ha hecho. Qué maravilla. El creyente ha sido liberado y está en proceso, caminando rumbo hacia el reino de su amado Hijo. Ahora, ya pertenecemos a ese reino, sin duda. Cada creyente genuino pertenece a ese reino, pero todavía no lo disfruta en plenitud. Pero miren lo que dice, trasladado al reino de su amado Hijo. Noten lo maravilloso que fueron estas verdades y que suenan tan hermosas en los corazones de un verdadero creyente. Fíjense lo que dice. Al menos hay cuatro formas en que este traslado se produjo. Primero, de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. Como dije al principio, las tinieblas es un símbolo, una figura del pecado, de la esfera del pecado. A la luz es un símbolo de la esfera de la santidad. De la esclavitud a la libertad. De la condenación al perdón. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Del poder de Satanás al poder de Cristo. Estas son 4 dimensiones en que hemos sido trasladados. De las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la condenación al perdón, del poder de Satanás al poder de Cristo. ¿Quién podía hacer esto? Un conjunto de hombres que establecen una religión y que establecen una forma de organización en esa religión y que entonces empiezan a enseñar dogmas que se le ocurren a ellos mismos nada más para poder llevar a una persona hacia Dios y decir, nosotros te vamos, si perteneces a nuestra organización te vas a salvar, como dicen por ahí. El que pertenece a esta iglesia, la Santa Madre Iglesia, entonces esa persona va al cielo. ¿Quién tiene esa autoridad para decir eso? Absolutamente nadie. La Biblia dice que todo aquel que está en Cristo, ese va al cielo. Es el librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta última idea del poder de Satanás al poder de Cristo está implícita aquí. Traslado habla de la realidad histórica de un suceso. Mover de un lugar a otro, transportar. Esta palabra se usaba para indicar la deportación de un grupo de personas a otro lugar. Por ejemplo, Israel. La Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, la primera traducción que se hizo por allá por el año 250 a.C., utiliza esta palabra precisamente que aparece aquí, que se traduce traslado, para hablar sobre la deportación que sufrió Israel en 2 ocasiones. En el 722 a.C., en manos de los asirios, donde fueron llevados cautivos por causa de su idolatría, y en el 586 a.C., cuando fueron llevados cautivos los reinos del sur de Judá a Babilonia, por causa también de su idolatría y su perversión moral. Es decir, está hablando de alguien que conquista otro reino y que toma a esos que están allí y los lleva, los traslada a otro lugar. El creyente se aprecia como quien fue llevado del reino de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Eso dice literalmente la traducción.
Me encanta esa traducción. Literalmente dice, y trasladado al reino del Hijo de su amor. Enfatizando la relación, la filiación entre el Padre y el Hijo en la Trinidad. Enfatizando la importancia que Dios le da a su Hijo, que lo ama en una forma maravillosa e incondicional, como el Hijo también ama al Padre. Y dice, este es el reino de su amado Hijo. ¿Quién es el rey en ese reino? Jesucristo. ¿Quiénes son los súbditos? Todos aquellos que por la gracia hemos creído en Él. ¿De qué disfrutamos? De una herencia gloriosa y eterna. Por eso el Señor no nos ha sacado de una condición de esclavitud para que nosotros podamos vivir como queremos, sino para conducirnos a ese lugar especial que es el reino de su amado Hijo. Y es maravilloso estar en esa condición. Ahora, en términos prácticos, ¿qué es lo que eso implica? El apóstol Pablo lo explica de una forma tan clara en el capítulo 6 de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Para qué fuimos liberados? Para ser siervos de la justicia. Es decir, en el presente, mientras estamos aquí, somos representantes de ese reino espiritual, del reino celestial, del reino eterno, aquí, en este reino pasajero. Somos de alguna manera, la iglesia es la embajada de Dios aquí en la tierra y nosotros somos embajadores en nombre de Dios. ¿Y cuál es nuestro mensaje? Reconciliados con Dios. Ahora, notemos cómo el apóstol Pablo sigue diciendo. Versículo 20 del capítulo 6 de Romanos. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo para que podamos disfrutar de Él, para que podamos tener comunión con Él, para que lo podamos servir a Él y la mejor forma de servirlo es que nuestra vida sea santificada. Y que entonces la gente puede decir, no por nosotros, no porque se fije en nosotros, sino que puede decir, ese verdaderamente es una persona distinta. Y que no solo sean nuestras palabras, no solo sea la expresión de un deseo, sino una realidad práctica, vivencial, podamos servir genuinamente a ese Señor glorioso que nos trasladó a su maravilloso y perfecto reino. Un día vamos a participar de ese sin relación con el pecado, pero hoy ya podemos disfrutar de esa relación con el Rey. Él es el Rey, nosotros sus súbditos. Lo que el apóstol Pablo está enfatizando que los traslados en cuanto a la posición o estado también son relacionados y compatibles con que somos transformados en cuanto al carácter. No solo trasladado de un lugar a otro, sino que ese que fue trasladado y que estaba en la esclavitud llega a ser distinto a aquel que ahora está en el reino de su amado Hijo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí habla de un carácter, de un cambio sustancial en la naturaleza de la persona. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este reino maravilloso ya es posesión del creyente desde el mismo momento en que ha puesto su fe en Cristo, pero será completamente disfrutado cuando Cristo venga por los suyos. Por eso es que lo que cantábamos delante en ese maravilloso himno de la Cena del Señor habla de esperamos por ti, Señor. Esperamos por ti. Recordamos tu obra, nos alegramos, nos alentamos con tu obra, nos da fuerza para seguir adelante, pero esperamos por ti. Queremos que tú vengas. Señor, ven y establece tu reino. Señor, ven y somete a todos tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Nosotros queremos ser parte también de esos siervos que un día tú has llamado para salvación por pura gracia. Trasladado al reino de su amado Hijo.
Dios entrega el reino al Hijo de su amor y en él a todo aquel que ama al Hijo. Dios entrega el reino al Hijo de su amor y en él a todo aquel que ama al Hijo. Es decir, todo aquel que ama al Hijo, ama también al Padre. Y el reino que Él ha entregado a su Hijo, también somos partícipes quienes amamos al Hijo. Por esta razón, para ser parte del reino del Hijo, fue necesario que éste nos comprara. Y ahí está el último concepto que aparece en el versículo 14. ¿En quién? En el Hijo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención por su sangre, y esa es una palabra que, como bien sabemos, significa comprar pagando un precio, sacar del mercado la esclavitud del pecado, así se aplicaba en ese tiempo, y entonces dejar libre. El Señor pagó ese precio. Recuerden que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. La redención describe el acto por el cual somos comprados y sacados para ser completamente libres. ¿Y cuál es el efecto inmediato de la redención? Todos nuestros pecados son perdonados. Hermanos, cuando esos pecados estaban sobre nosotros todavía, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Cuando Cristo muere en la cruz, Cristo toma esos pecados y los coloca sobre sí. Y entonces nunca más se acordará de ellos. Dice que lo echa en lo profundo del mar. Esto es producto de la redención, de esa compra que Él hizo. Por eso es una síntesis del Evangelio. Yo hago las siguientes preguntas a modo de aplicación para terminar. En primer lugar, cuando damos gracias a Dios, ¿por qué damos gracias? Damos gracias porque fuimos sanados de algún tipo de enfermedad. Damos gracias porque no fue bien en el trabajo. Damos gracias porque tenemos hijos sanos. Damos gracias por este tipo de cosas y esta otra cosa. O damos gracias por lo que Pablo da gracias. Y créanme, no está mal dar gracias por lo anterior, pero nuestra prioridad debe ser dar gracias por lo que Cristo hizo por nosotros. Esa es la esencia de nuestro cristianismo. Damos gracias porque Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No éramos aptos, no estábamos calificados bajo ninguna circunstancia y Él hizo una obra gloriosa para poder en Cristo hacernos aptos. Aceptos en el amado, recibidos por el Padre gracias al Hijo. Él hizo una obra maravillosa también porque no solo hizo eso, sino que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ese lugar, esa esfera de esclavitud en la cual nos encontrábamos, Él por medio del Hijo nos sacó de esa condición. ¿Recuerden cómo fue sacado Israel de Egipto? Por un cordero. Fue el último milagro que hizo, un cordero que murió en lugar de los culpables para que entonces el ángel vengador que pasaba esa noche por Egipto no hiciera morir a los primogénitos de Israel. Ellos fueron salvados. Pasó por alto el juicio por causa de la sangre del cordero. Así también Él lo hizo con nosotros, para librarnos de una esclavitud peor, la esclavitud del pecado. Y luego también, como hemos visto ya, no solo hizo eso, sino que nos trasladó al reino de su amado Hijo, una vez y para siempre. Esto no tiene vuelta atrás. Dios no concede algo y luego lo quita. Dios los dio completamente por gracia en su Hijo y ahora ya pertenecemos a un reino distinto, a un reino diferente. Cuando el Señor Jesucristo fue puesto delante de Pilato y Pilato le dijo algunas cosas respecto a su reino, ¿realmente eres el rey de los judíos? Y Jesús dijo, tú lo has dicho. Y le dijo algo interesante, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que no fuera entregado, pero mi reino no es de este mundo. Y todo aquel que está en Cristo tiene un reino que está más allá de la esfera de este mundo. Dios en Cristo ha hecho estas grandes maravillas con nosotros. Hermanos, que esto también pueda encender nuestro corazón de amor por aquel que entregó todo por nosotros.
Que esto pueda darnos también la posibilidad cierta de vivir de una forma más consagrada, más dedicada al Señor. Y que cada uno de nosotros pueda ser transformado en un verdadero siervo de Dios. Es decir, vivir para servir y honrar a aquel que lo dio absolutamente todo por nosotros. Que el Señor coloque esa palabra maravillosa, ese evangelio glorioso, esas implicancias del evangelio en nuestra vida para que podamos deleitarnos también en aquel que hizo tantas cosas hermosas por nosotros y para que sean también disfrutadas eternamente un día en los cielos. Padre, te damos gracias. Tú has sido tan bueno, Señor, que enviaste a tu Hijo para que tu Hijo recibiera la justa ira tuya en nuestro lugar. Los condenados debíamos ser nosotros. Nosotros que nos negábamos a reconocer que éramos esclavos del pecado. Nosotros que pensábamos que éramos libres, Señor. Cuánta ignorancia había en nuestro corazón. Como dice el salmista, era como una bestia delante de ti. No entendíamos nada. Estábamos ciegos. Caminábamos de espaldas a ti creyendo que lo hacíamos muy bien. Creyendo que éramos buenos y que un día íbamos a estar en el cielo por lo que hacíamos. Cuán errados estábamos. Y tú enviaste a tu Hijo a morir por aquellas personas que no teníamos ninguna intención de amarte. Tú enviaste a tu Hijo a morir por aquellos que éramos tus enemigos, Señor. Y si tú nos has salvado, ha sido simplemente por tu pura gracia, porque encendiste ese evangelio un día por tu Espíritu en nuestro corazón. Y entendimos nuestra condición de esclavitud total. Y entonces el Señor Jesucristo nos comunicó por su palabra que ya habíamos sido librados de la esclavitud del pecado. Señor, es maravilloso poder ver la obra de Cristo. No nos cansaremos nunca de ver a la cruz y notar cómo fluye de esa cruz toda buena dádiva, todo don perfecto. Fluye de esa cruz la salvación, la liberación del pecado y todo lo que significa los resultados eternos que ello trae consigo. Señor, obra en nuestro corazón para que seamos hijos agradecidos, como el apóstol lo era. Para que digamos con Pablo, damos gracias al Padre, porque ha hecho maravillas en su Hijo en favor nuestro. Bendice a mis hermanos, y si hay alguien aquí, Señor, que tú conoces perfectamente y que conoces principalmente su corazón, que no ha doblado sus rodillas delante del Dios de los cielos, que no ha reconocido su condición de esclavitud, que no ha entendido lo que Cristo hizo por él, que Señor, tú le clarifiques su mente, su corazón, abra sus ojos y hagas una obra de salvación y redención en su corazón. Llévale, Señor, al arrepentimiento y a la fe. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.